Y claro, eso va a atraer, pues, el nacionalismo efervescente que le suele pasar a la gente. Decir: "Oh, qué presidente tan bravo tengo. Este presidente sí ataca frontal a los narcos y no se anda con rodeos". Pues miren ustedes, en la que se puede meter el mismo Noboa por tratar de asociar a los gobiernos de Petro y de López Obrador, por lo menos de omisión, pero para desviar la atención de los problemas estructurales ecuatorianos, pero también del conflicto bilateral que tiene con ambos gobiernos. Esa es la intención. Ahora, por esta razón, el presidente Nicolás Maduro, Nicolás, como le decía Chávez, oye Nicolás, chico. Bueno, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dice, no nos hagamos, no le demos más vueltas. Estados Unidos está utilizando a Milei y a Noboa para atacar a López Obrador, para tratar de empañar su legado. Dice Sputnik Mundo. Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes, análisis sobre la realidad latinoamericana. Ahora en esta, enfocada en Maduro, pone este titular. Maduro acusa a Estados Unidos de usar a Milei y a Noboa para atacar a López Obrador, a AMLO. Y algo que Nicolás Maduro ha estado también cuestionando es la manera tan burda en la que Daniel Noboa se comporta. Dicen, es muy claro, Milei y Noboa no son pieza para el presidente mexicano. Milei y Noboa son un par de jovencillos venidos a menos o venidos a más, gritones, dicharacheros, etcétera, pero son títeres de Estados Unidos. Los están aprovechando para golpear al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y dice, ese Noboa es un bobo, dice, realmente no tiene sustancia, no tiene sustancia. Este 22 de abril, pues, Maduro vuelve a la carga contra Estados Unidos y dice, utiliza a Milei y a Noboa para ejecutar ataques directos contra el mandatario de López Obrador, que tiene toda la solidaridad del pueblo venezolano. Dice, lo hizo porque es un extremista de derecha, lo hizo bajo autorización y bajo orden de Estados Unidos para atacar a México. No tengan duda de eso porque los gringos pusieron a Milei y a Noboa para que fueran los encargados de desestabilizar Sudamérica y también desestabilizar a México. Esto lo dijo en su programa televisivo con Maduro Más, transmitido por el canal estatal de la televisión venezolana. Vamos a ver si les parece un poco de esta reflexión que hace Nicolás. Y este señor, Daniel Noboa, de los apellidos, un jovenzuelo de los apellidos, de los que llaman en Ecuador los pelucones, los multimillonarios, bajo engaño, en medio de una campaña electoral absolutamente inédita, con violencia, donde asesinaron inclusive a un candidato presidencial, ¿lo recuerdan? Y le echaron la culpa a través de TikTok, Instagram, al expresidente Rafael Correa. Y ya se sabe la verdad, quién lo mató, para perturbar lo que era inminente la victoria de la candidata Luisa González allá en Ecuador. Hay que decir las verdades. Y este señor al final se impone con una oferta engañosa. Y cuando llega dice que es de centroizquierda. Centroizquierda no, es de los pelucones, es de los apellidos, es de los multimillonarios. Jamás van a querer al pueblo. Y además arrastrado, pitillanqui, arrastrado a los gringos. Y viene a atacar, hizo lo que ni Pinochet se atrevió a hacer. Ni Pinochet se atrevió. Porque hubo cuantos asilados cuando el golpe de Estado
contra el presidente Salvador Allende. Decenas, centenares en la Embajada de Cuba, de México. México albergó decenas de asilados que luego le dieron el salvaconducto y salieron para México. Cuba asiló a decenas también de asilados que salieron. La Unión Soviética, ¿recuerdan a la Unión Soviética? Todos los países de la Europa entonces conocida como socialista. Solo se recordaba en la época del Plan Cóndor, de las dictaduras militares impuestas por Kissinger, por el Departamento de Estado, por la CIA, en los años 70, se recordaba en Uruguay el asalto a la Embajada de Venezuela, el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quintero. Inolvidable. Aún hoy en Uruguay se recuerda el lugar donde fue secuestrada y el pueblo uruguayo le rinde homenaje. Solo allí se recuerda. Es más, ustedes saben que hay una convención de asilo político americana. Antes de que entre Nicolás Maduro a hablar de la Convención de Caracas, ustedes dirán lo que sea, muchos estarán embobados con el discurso estadounidense de que Nicolás Maduro es esto o Nicolás Maduro es aquello, pero lo cierto es que no le falta un ápice de verdad. Ojo con lo que está diciendo de Noboa. Noboa se autodefinió como de centro izquierda. Aquí está como Claudio X González en México, o como todos estos medios de comunicación, como Loret de Mola, Broso, que se autodefinen como liberales, de centro izquierda, porque ahora resulta que todos ellos son de centro izquierda. Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart, puro derechista recalcitrante. Y ojo, terminan sirviendo a los intereses más oscuros. Y dice Nicolás Maduro, no señores, ese tipo no es ningún tipo de izquierda, es un pelucón. En Ecuador les dicen pelucones a los descendientes de apellidos rimbombantes, lo que Milei definiría como la élite, como la casta. Pues eso es Noboa. Ustedes díganme si miente este señor. Ustedes saben en qué año y dónde se firmó esa convención por parte de todos los gobiernos de América. En Caracas, el 28 de marzo de 1954, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se firmó aquí en el Aula Magna. Estaban inaugurando el Aula Magna. Para que ustedes vean de dónde viene el derecho de asilo y el derecho y la inmunidad diplomática de embajada ha sido respetado por siglos, siglos, hasta en guerras. Países que han estado en guerra y mantienen sus embajadas y son intocables. Solo este señor, que tiene que responder ante la justicia, Daniel Noboa, se atrevió a asaltar el territorio de México, que es la embajada allá en Quito. Lo hizo porque es un extremista de derecha. Lo hizo bajo autorización y orden de los Estados Unidos de Norteamérica para atacar a México, para atacar al presidente López Obrador. No tengan duda de eso, porque los gringos pusieron a Milei y a Noboa para que fueran los encargados desde Sudamérica en atacar al presidente López Obrador. La pregunta para todos ustedes, ¿le falta verdad a lo que dice? El pelucón es Noboa y el pelucas es Milei. El de la casta es Noboa en Ecuador y el que dice combatir a la casta pero se alía con la casta en Argentina es Milei.
Podrán decir que Maduro es antidemocrático, que es autoritario, pero le falta verdad en lo que está diciendo. Y además el tipo no solamente habla, actúa, porque en esa actuación es, ¿sabes qué? Yo retiro a mi cuerpo diplomático, que eso cuesta una pasta, te gastas una platita. Esto que dice Nicolás Maduro es muy serio, es completamente cierto. Miren ustedes, Noboa y Milei, puestos para fregar a López Obrador. Y díganme qué de utilidad hacen para sus países. Porque ellos no se atreven a atacar al presidente. Entonces le dijeron a Milei, te encargas tú, Noboa, te encargas tú. Y le autorizaron, le santiguaron el asalto a la embajada de México en Ecuador. Y detrás de eso había un cálculo político. Había un cálculo político porque había un referéndum con un conjunto de preguntas evidentes. Creo que eran 5 preguntas, de las cuales 3 eran algo así como: primera pregunta, ¿a usted le da sed durante todo el día y toma agua? ¿Sí o no? Segunda. Bueno, aquí nada más para acotar, eran 11 preguntas y en 9 ganó la consulta popular por el sí, pero esto que está diciendo Nicolás Maduro es muy cierto. Hicieron preguntas que sí o sí la gente iba a responder que sí, pues, pero habían disfrazado 2 preguntas muy especiales. La de la precariedad laboral, con el argumento de que los jovencitos tengan experiencia, y era el trabajo por hora. Y el segundo es, ya lo vimos en una sesión anterior, camuflar el arbitraje internacional, que Ecuador se sometiera a arbitraje internacional para que las empresas entonces no respetaran los derechos laborales de la gente y en una disputa no se someten a los tribunales ecuatorianos, sino a otros. ¿Y ahí qué creen? Al vendedor de bananos lo hicieron pelar bananos, porque la gente en esas 2 preguntas le dijeron que no. Escuchen cómo lo narra Nicolás. Segunda pregunta, ¿en su ciudad sale el sol todos los días? Preguntas evidentes donde todo el mundo iba a estar de acuerdo. Pero hizo 2 preguntas clave que implicaban la soberanía del Ecuador, los recursos naturales del Ecuador, y el pueblo del Ecuador le dio una paliza a Daniel Noboa. Le dijo: no, Noboa, Noboa. Así que el pueblo de Ecuador ha tenido una gran victoria el día de ayer domingo. Felicito al pueblo de Ecuador que le dijo: no, Boa, no, Boa. No nos vas a engañar. Le salió mal la jugada de violar el territorio de México, creyendo que él se despuntaba, ¿no? Que él era el gran líder de América. Venezuela tiene una voz clara. Decidimos traernos nuestro personal diplomático y ya todo el personal diplomático y consular de Venezuela en Quito y Guayaquil está en Venezuela y nuestra embajada estará cerrada hasta tanto no regresen a Jorge Glass a México y se restituya el derecho internacional. Esto que hace el presidente Nicolás Maduro, por más que digan, el tipo es un dictador, no le gusta la democracia, lo que sea, la verdad es que, y también con Nicolás Maduro tratan de hacer lo que hacen con el presidente López Obrador, decir que López Obrador es un ignorante, decir que López Obrador no tiene cultura general, aunque sea autor de como 15, 20 libros, y dicen esto de Maduro, no, Maduro era un chofer, era un sindicalista, es muy ignorante, perdón, pero yo lo que escucho de Nicolás Maduro, su posición correcta frente al bloqueo de Estados Unidos de Cuba, su posición en defensa de la causa palestina, su posición
en el tema de Ucrania, ahora en el tema de México. Me parece que es muchísimo más. Lo tratan de ridiculizar porque el tipo es certero, pero además pasa a la acción. Maduro es Maduro, o sea, es un tipo maduro. Por más que sea dicharachero y vaya por aquí, vaya por allá, en temas internacionales, Nicolás Maduro se posiciona del lado correcto de la historia. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Berta Morgan dice, más claro ni el agua. Y hasta los que no ven lo afirman. Apuestan que fue el país vecino. Déjenme nuevamente les comparto una fracción de lo que dice Nicolás Maduro de Milei y de Noboa. A Noboa le dice pelucón, bueno, a Milei le dicen el pelucas, Noboa es de la casta, Pelucas se alía con la casta a la que supuestamente iba a combatir y los dos son arrodillados a Estados Unidos. Dice Berta Morgan, más claro ni el agua, y hasta los que no ven lo afirman, apuestan que fue el país vecino. Foris nos manda un superchat, dice duda, si los dos fueron contratados para oponerse a AMLO tendrán tiempo para ello, ya que por sus dos desgobiernos sus pueblos están hartos de ellos. Y si a eso le sumamos, mi querido Foris, que López Obrador ya se va y se va con los niveles de popularidad más altos, razón no le falta a Maduro. Es que de verdad, escuchen esto. El derecho de asilo y el derecho y la inmunidad diplomática de embajada ha sido respetado por siglos, siglos, hasta en guerras. Países que han estado en guerra y mantienen sus embajadas y son intocables. Solo este señor, que tiene que responder ante la justicia, Daniel Noboa, se atrevió a asaltar el territorio de México, que es la embajada allá en Quito. Lo hizo porque es un extremista de derecha. Lo hizo bajo autorización y orden de los Estados Unidos de Norteamérica para atacar a México, para atacar al presidente López Obrador. No tengan duda de eso, porque los gringos pusieron a Milei y a Noboa para que fueran los encargados desde Sudamérica en atacar al presidente López Obrador. Porque ellos no se atreven a atacar al presidente. Entonces le dijeron a Milei, te encargas tú, Noboa, te encargas tú. ¿Le falta razón? ¿Está diciendo mentiras? Me parece que Maduro tiene plena razón y lo ha dicho a los cuatro vientos ya desde hace un rato. Y yo, algo que le respeto mucho a Nicolás Maduro, incluso por encima de Petro, es que Petro habla mucho siempre. Petro se mete en todos los temas y eso me parece que le resta seriedad. A la hora de tomar decisiones se amarra. En cambio Maduro diciendo y haciendo, diciendo y haciendo. Menos mal que estos ya se tranquilizaron, que ya se calmaron, porque también Petro se metió contra Maduro, haciéndole el caldo gordo con lo de María Corina Machado. Parece que ya le bajó al tono. Pero esto sí me gusta de Maduro. O sea, es un tipo que va diciendo y haciendo. No se queda nada más en la promesa diplomática. Eduardo Rolán nos manda un superchat, dice, profe, tome más bien, CDS, que le quite la gripe muy rápido. ¿Qué es esto? ¿Me pueden decir las siglas? Eduardo, gracias. Y pues lo dice con todas sus letras, sin temor a que le vayan a responder desde Venezuela o desde Argentina, perdón, desde Argentina o desde Ecuador. Vamos a romper relaciones contigo ahora que son tan sensibles. Y le autorizaron, le santiguaron el asalto a la embajada de México en Ecuador. Y detrás de eso había un cálculo político. Había un cálculo político porque había un referéndum con un conjunto de preguntas evidentes. Creo que eran 5 preguntas. De las cuales 3 eran algo así como: primera pregunta, ¿a usted le da sed durante todo el día y toma agua? ¿Sí o no? Segunda pregunta, Se la rifa. ¿en su ciudad sale el sol todos los días? Preguntas evidentes donde todo el mundo va a estar de acuerdo. Claro.
pero hizo dos preguntas clave que implicaban la soberanía del Ecuador, los recursos naturales del Ecuador, y el pueblo del Ecuador le dio una paliza a Daniel Noboa. Le dijo, no, Noboa, Noboa. No voy a votar. Así que el pueblo de Ecuador ha tenido una gran victoria el día de ayer domingo. Cierto. Felicito al pueblo de Ecuador, Cierto. que le dijo, no, Boa, no, Boa. No vas a engañar. Le salió mal la jugada de violar el territorio de México, creyendo que él se despuntaba, ¿no? Que él era el gran líder de América. O como dijo, creían que yo era un jovencito y por jovencito que era blandito. Pues ahora se dan cuenta que soy el duro. Como, a ver, baboso. Está el derecho internacional. ¿En dónde está la dureza en violar el derecho internacional? Dice el gato del amor. Creo que está más enojado Maduro con Ecuador que AMLO. Lo escucho y eso pareciera. No, AMLO es un estadista. AMLO está llevando esto al derecho internacional. Para aquellos que decían que López Obrador iba a romper con el orden legal, miren ustedes, está actuando impecablemente. Pero además son estilos, y Maduro tiene su estilo así, frontal. Gracias, Gato del Amor, y gracias también a Carlos Bolumar Castillo, que nos manda este apoyo muy amable. Gracias a las más de 4,000 personas desveladas y desmañanadas con nosotros. Les agradecemos el favor de su atención. Le quiero mandar un saludo a nuestra familia allá en Mora, al ladito de Tepic, Nayarit, y también a la gente que nos ve de Puga, Mora, Tepic. Un fuerte abrazo hasta allá. Bueno, Maduro pone el dedo en la llaga y dice, esto tenía permiso del vecino del norte. Venezuela tiene una voz. Y me encanta, Venezuela tiene una voz propia, pero además dice otra cosa bien importante. Esa consulta pitera, esa consulta prácticamente para que pudiera legitimarse se camuflajeó con preguntas del estilo de, por su calle sale el sol, en su pueblo sale el sol, usted toma agua. Así que efectivamente le está dando en el clavo. Y dice, Venezuela tiene una voz propia. Clara. Decidimos traernos nuestro personal diplomático y ya todo el personal diplomático y consular de Venezuela en Quito y Guayaquil está en Venezuela y nuestra embajada estará cerrada hasta tanto no regresen a Jorge Glass a México y se restituya el derecho internacional. Punto. Punto. Cumbre bonita. Cumbre bonita. La cumbre de la CELAC y toda la semana estuvo llena de eventos, reunión con Vietnam, la firma de los documentos de cooperación. Y eso también es verdad. En la CELAC todos mostraron guiones muy coherentes, Petro, Lula, Díaz-Canel, Xiomara Castro, pero el más contundente fue Nicolás Maduro. Dice por acá Claudia B., nuevos verbos, milear, dícese de aquellos que alucinan, petrearse, hablar de más, no es relearse, robarse lo que no es suyo. También puede ser matar a gente inocente. Novearse, invadir embajada. Gracias, mi querida Claudia V. Gracias por enriquecer nuestro acervo. Muy linda, muy amable. Y dice Maduro, tuvimos una sesión muy productiva en la CELAC. Operación petrolera, gasífera, agrícola, petroquímica, en telecomunicaciones con el Vietnam, el avance en todos los planes que venimos nosotros desarrollando con el Vietnam, la asamblea con los trabajadores, la firma de la nueva acta de independencia de PDVSA frente a la visión colonialista de los Estados Unidos.
al pretender gobernar nuestra industria petrolera a través de licencias. En este momento, esta semana, los trabajadores del petróleo, del gas y de petroquímica están procediendo en asamblea de base a firmar el acta de la nueva independencia de PDVSA. A Venezuela no la controla nadie. Y eso nos queda claro que Venezuela no la controla nadie y nos queda claro que ha mostrado mucha coherencia y que no le falta verdad en sus dichos.